darles la bienvenida. Sean bienvenidos todos al desarrollo de esta práctica. Entonces, empezamos el día de hoy la práctica 3, y referida a números enteros, en la que vamos a trabajar números primos y compuestos, criterios de divisibilidad, máximo común divisor, mínimo común múltiplo y criptoaritmética, ¿no? Criptoaritmética. Marcelita, buenos días. Hola, Denise. Chunico, ¿cómo estás? Bien. Entonces, empezamos con un número primo, absoluto o simple, ¿no? El número primo, su nombre completo, pues es número primo absoluto. Un número primo es el que tiene solamente dos divisores, la unidad y el mismo, ¿sí? La unidad y el mismo. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces, primos, el 2, 3, 5, 7, 11, ¿no? 13 y así. Solo hay un número primo que es par, y que es el 2, ¿no? Y el 1, pues, no es ni primo ni compuesto. Acá tenemos la criba de Eratóstenes. En la que Eratóstenes fue eliminando los múltiplos de 2, excepto el 2, los múltiplos de 3, excepto el 3, los múltiplos de 5, excepto el 5, los múltiplos de 7, excepto el 7, y esos que los fue eliminando, y los que le quedaron sin eliminar, sin tachar, los que le quedaron sin eliminar fueron los, sin colorear, mejor dicho, fueron los primos, ¿no? Ahí están los primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ¿no? Hasta 97, que es el último del 1 al 100. Los números compuestos, ¿no? Un número compuesto tiene más de dos divisores. Más de dos divisores. El primer compuesto es el 4, ¿no? Aparte de él mismo y el 1, su divisor también es 2. Y así están los números compuestos, ¿no? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ¿no? Y así sucesivamente. Propiedades de los divisores de un número. Todo número distinto de 0 es divisor de sí mismo, ¿no? Todo número que no sea 0 es divisor de él mismo. 1 es divisor de todos los números, ¿no? 1 es divisor de todos los números. Todo divisor de un número primo que no sea 0 es menor o igual a él, ¿no? Todos los divisores de un número son menores a él. Eso significa entonces que el número de divisores es finito, ¿no? Es finito. Por más grande que sea el número de divisores es finito. En cambio, el número de múltiplos es infinito, ¿no? El número de múltiplos de un número es infinito. Si un número es divisor de otros dos, también lo es de su suma y de su diferencia, ¿no? Por ejemplo, el 3. El 3 es divisor de 12 y de 18. También es divisor de 12 más 18 y también es divisor de 18 menos 12. Si un número es divisor de otro, también lo es de cualquier múltiplo de este, ¿no? Si un número es divisor de otro, también lo es de cualquier múltiplo de este. Si un número es divisor de otro y este de otro, el primero lo es del tercero, ¿no? Propiedad transitiva.
Con respecto al 0, ¿no? 0 es múltiplo de todos los números. 0 solo tiene un múltiplo, que es 0, ¿no? El mismo 0. 0, ¿no? No podemos dividir ningún número entre 0. ¿Sí? Entonces 0 no es divisor. 0 tiene infinitos divisores, ¿no? Porque podemos dividir 0 entre 1, 0 entre 2, 0 entre 3, 0 entre 1000, 0 entre 4 millones, ¿no? Y bueno, la división es 0. 0 tiene infinitos divisores, pero no podemos dividir 0 entre 0, ¿no? Excepto el 0. ¿Listo? Bueno, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta los criterios de divisibilidad, ¿ya? Los revisan. Criterio de divisibilidad por 2, por 3, por 5, por 7, por 11, por 13. Esos son importantes. Criterio de divisibilidad por 4, por 8, por 32 también hay, ¿no? Por 25, ¿ya? Revisar esos criterios. Un número es divisible por otro cuando la división es exacta, ¿no? 12 es divisible por 4, ¿no? Porque 12 entre 4 es exactamente 3. En otras palabras, ese número que es divisible es un múltiplo, ¿no? Ese número que es divisible es un múltiplo. Para hallar el número de divisores de un entero, pues lo que tenemos que hacer es descomponer el número en sus números primos, ¿no? Por ejemplo, cantidad de divisores de 80. ¿Qué hacemos con el 80? Lo descomponemos, ¿no? 16 por 5 es 80, ¿no? 16 por 5. Pero 16 es 2 a la cuarta, ¿ya? Lo descomponemos en sus factores primos. Es decir, estos números de la descomposición, las bases, tienen que ser primos, ¿ya? Primos. ¿Listo? No puede haber un 4, no puede haber un 10, un 9, no. Primos. 2 a la cuarta por 5. Se toman los exponentes 4 y 1, ¿sí? Se toman los exponentes, se le suma 1 a cada uno y esos números se multiplican. ¿Ya? 4 más 1, 1 más 1 y se multiplica. 5 por 2, 10. Es decir, 80 tiene 10 divisores. 80 tiene 10 divisores. Ahí están los divisores, ¿no? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 y 80. ¿Cómo es la suma de divisores de un número, no? Suma de divisores de un número. ¿Qué hacemos? Tomamos el primer factor, ¿ya? El primer factor con su exponente, en este caso, por ejemplo, 2 a la cuarta, 2 a la cuarta, le sumamos 1 al exponente, sería 2 a la quinta, ¿no? 2 a la quinta, 32, y le restamos 1, ¿no? A 2 a la quinta le restamos 1. Y lo dividimos entre 2 menos 1, ¿sí? Entre 2 menos 1. Por. Y así continuamos con todos los factores. 5, ¿no? Ahí tenemos 5 a la 1. 1 más 1, 2. Tendríamos 5 al cuadrado. 25 menos 1, ¿sí? 25 menos 1. 24. Y en el denominador sería b menos 1. ¿Quién es b? 5. 5 menos 1, 4. ¿Listo? Entonces, 32 menos 1
31. 31 entre 1, 31. El otro, 5 a la 1 más 1, 5 al cuadrado. 25 menos 1, 24. Abajo, 5 menos 1, 4. 24 entre 4, 6. 31 por 6, 186. ¿Correcto? 186 debe ser la suma de divisores de 80. Por favor, sumen los divisores de 80 que están ahí. Da 186. La suma de divisores de 80. Sumamos. ¿186? 186, correcto, es cierto. Entonces sí funciona esa formulita. Gracias. Esa formulita sí funciona para sumar los divisores de 80. Gracias, Angie. Muy bien. Números primos y compuestos. Empecemos. Marcianito tiene que colocar en los círculos los 7 primeros números primos sin repetir y hallar el valor de x más y. Si Chinito tiene la solución, ¿cuál será el valor de x más y? Bueno, los 7 primeros primos, ¿no? Voy a colocar en esa disposición de números los 7 primeros primos. El 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ¿sí? Esos son los 7 primos. Los vamos a colocar aquí, donde esa suma es 25, esa es 22 y ese es 18. Pues colocamos, por ejemplo, al 7 y al 13. X sería, Y sería 5. Y 5, ¿sí? Ya, colocamos abajo al 17. ¿A quiénes más podemos poner al lado del 17? 3 y 2. 3 y 2, ¿no? 3 y 2. ¿Listo? Nos faltaría ahí nada más el 11. El 11. Y ya está. ¿Respuesta? Siete. 7. Muy bien. Vamos al 2. Los números primos solo tienen, y los números compuestos tienen, ya que el número 1, ya que solo tiene, y el mismo. ¿Qué alternativa completa eso correctamente? ¿Qué alternativa completa eso correctamente? ¿No? 3. Ajá. Los números primos solo tienen 2 factores, ¿no? Y los números compuestos tienen más de 2 factores. Ya que el 1, pues, no es primo ni compuesto, ya que solo tiene un factor y el mismo. Muy bien. La D. Vamos al 3. Juan quiere saber la diferencia entre el número de primos de 2 cifras mayores que 20 y los primos menores que 20. ¿Listo? Aquí tenemos la criba de Eratóstenes, pero ahora están coloreados los primos. Están coloreados los primos. ¿Cuántos primos son? Ese dato hay que tenerlo. ¿Cuántos primos hay? Del 1 al 100.
25. ¿no? Primos. Del 1 al 100, los coloreados, ¿sí? Los coloreados. En las filas se alternan del 1 al 10, solamente del 1 al 10 hay 4. Solo en esa fila hay 4. Y en las demás filas solo hay 2 o 3. ¿Ya? Son 25 números primos, empezando con el 2 y terminando con el 97. Son 25 números primos. ¿Cuántos son menores que 20? Menores que 20. ¿Cuántos primos menores que 20? 8, ¿no? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, 13, 17 y 19. Primos menores que 20. ¿Y cuáles son los primos? ¿Cuántos hay de 2 cifras? Mayores 16. que 20. 16. Mayores que 20. Acá son 8, ¿sí? Entonces, ¿cuántos nos quedan mayores que 20? 17. 17, pues, ¿no? 25 menos 8, 17. Entonces, mayores que 20, 17. ¿Respuesta? Nueve. ¿No? Queremos la diferencia entre esas dos cantidades. La diferencia entre esas dos cantidades. ¿Correcto? Muy bien. Vamos. El 6. No se preocupen que están salteados, pero están casi todos. ¿Ya? La edad de Rolo es numeral AB, donde A y B son números compuestos diferentes. Y además, numeral 4C es la edad de Esteban, que es un número primo. ¿Cuál es la diferencia máxima posible entre ambas edades? ¿Ya? Entonces, Rolo, su edad es AB, ¿no? Y la edad de Esteban es 4C, numeral 4C. Entonces, como A puede ser más de 4, la mayor edad, digamos que es la de Rolo, ¿no? Porque A puede ser más de 4. Entonces, la mayor de edad es de Rolo y la menor es de Esteban. Entonces, máximos números de 2 cifras, ¿no? Máximos números de 2 cifras. Tenemos que pensar en los máximos números de 2 cifras. Y en los mínimos números a partir que tengan adelante el 4, ¿no? Porque queremos la máxima diferencia. Si queremos la diferencia máxima, entonces tenemos que restar lo más grande posible entre lo menor posible. ¿Sí? Lo mayor posible entre lo menor posible. Listo. ¿Quiénes están ahí? ¿Cuál será la edad de Rolo? ¿No? A y B son números compuestos diferentes. Números compuestos, el 9 y el 8. ¿Sí? Y son diferentes. ¿Listo? Y Esteban, ¿qué será 4C? 4C es primo, ¿no? 4C será 41, 43, 47, cualquiera de ellos. En este caso, ¿cuál sería? 41. 41. Muy bien. Entonces, las edades son 98 y 41. Es la máxima y la mínima posible. Diferencia máxima. Bueno, 57. 57. Muy bien. Ana tiene tantos caramelos como la cantidad de divisores que tiene 324. ¿Cuántos caramelos tiene Ana? ¿No?
Entonces, vamos a hallar la cantidad de divisores de 324. 324 es un cuadrado perfecto. Hay que saber los cuadrados perfectos del 1 al 20, ¿ya? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, hasta 20 al cuadrado. Hay que saberlos. Y cubos perfectos del 1 al 10, por lo menos, ¿ya? De manera que si te dicen 343, tú dices es 7 al cubo, ¿no? 729, 9 al cubo. Y así, ¿no? 324, ¿qué número al cuadrado es 324? Dieciocho. 18. Muy bien, 18. ¿Listo? En este caso, vamos a descomponer así. 18 es 2 por 9. 9 es 3 al cuadrado. Listo, ya está. Elevamos al cuadrado. 2 y 3 al cuadrado. 2 al cuadrado y 3 a la cuarta. Cuando ya está así, descompuesto en sus factores primos, ¿ya? Estos tienen que ser primos. No puede haber acá un 4, un 8, un 9, no, ni un 10. Factores primos. ¿Listo? Hallamos la cantidad de divisores. La cantidad de divisores va a ser los exponentes y le sumamos 1. 2 más 1, 4 más 1 y multiplicamos. ¿Cuántos divisores son? 15. ¿No? 3 por 5, 15. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿No? ¿Cuántos caramelos tiene Ana? 15, pues, ¿no? Igual que la cantidad de divisores de 324. Tiene 15 caramelos. Listo. Sigamos con el 4. Homero Simpson ganó en una lotería, ¿no? A $. Determinar dicha cantidad si se sabe que tiene 24 divisores y que A es igual a 4 por 10 a la X. Muy bien. Entonces, tenemos que hallar el número A, ¿no? Y A es 4 por 10 a la X. ¿Qué tenemos que hallar? X, pues, ¿no? X. Y dice que el número A tiene 24 divisores. ¿Listo? Entonces vamos a hallar los divisores. Vamos a ver qué números multiplicados nos van a dar 24. 4 por 10 a la X. Vamos a hallar X. 10 es 2 por 5. ¿Okay? Elevamos a X 2 y 5. 2 al cuadrado y 2 a la X los vamos a unir. Los exponentes se suman, ¿no es cierto? Listo. Ya está así con factores primos A. Ya está lista la descomposición. Sumamos 1 a cada exponente. 2 más X más 1 por X más 1. Y el problema dice que la cantidad de divisores es 24. O sea que esa multiplicación es 24. X más 3 más X por X más 1 es 24. ¿Cuánto es X? No tenemos que hacer la ecuación, ¿no? Al tanteo nomás, ¿cuánto es X? 3. ¿No? 6 por 4, 24. 6 por 4, 24. Entonces, X es 3. Lo que ganó Homero es 4 por 10 al cubo. ¿Respuesta? ¿Cuántos $? Ganó Homerito? $4,000. 4,000, pues, ¿no? 4 por 10 al cubo es 4,000. ¿No? Homero ganó $4,000.
¿Está claro? El 6 ya lo hemos hecho. El 5 y el 7 lo vamos a ver dentro de un momentito. Vamos a hacer el 8. Sabiendo el valor de 2n, sabiendo que el valor de 2n representa la cantidad de libros de razonamiento matemático que tiene Juan, y dado que n es igual a 144 por 5 a la n, y eso tiene 45 divisores, ¿cuántos libros de razonamiento matemático tiene Juan? ¿Listo? Entonces, trabajamos con esto, ¿no? Para hallar n, el número, para hallar n minúscula, trabajamos con el número. 144, ¿qué cuadrado perfecto es? ¿Cuadrado de quién? De 12. 12. 12 es 3 por 4, ¿no? Y 4 es 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, 3 al cuadrado, 2 a la cuarta y 5 a la n. Ya está como factores primos. Sumamos 1 a cada exponente. 4 más 1, 2 más 1, n más 1. Y esa multiplicación, el problema dice que es 45. 5 por 3, 15. Por n más 1 es 45. Simplificamos 15 con 45. ¿Cuánto es n? 4. No, 2. ¿Sí? Simplificamos 15 con 45 y nos queda n más 1 es 3. Entonces, n es 2. 2. N es 2. ¿Respuesta? 4. 4, ¿no? Tiene 2n libros de razonamiento matemático. Tiene 4 libros. 4 libros. ¿Listo? 4 libros. Hallar el valor de n para que el número de divisores de n sea el doble que el número de divisores de n. Muy bien. Vamos a hallar n minúscula, ¿no? ¿Listo? Entonces, descomponemos 30. ¿A qué es igual 30? Factores primos. Dos por 3 por 5, ¿sí? 2 por 3 por 5. ¿Y 18? 2 por 3 por 5 son primos. 2 por 3 por 5. ¿Y 18? 2 por... Colocamos un solo 3, ¿sí? 2 por 3 al cuadrado, ¿sí? 2 por 3 al cuadrado. Muy bien. 2 por 3 al cuadrado. Y 15 es 3 por 5, ¿no? Entonces, n, el número n, es 2 por 3 por 5 a la n, ¿no? Elevamos a la n multiplicando 1 por n, 1 n, 1 por nn, 1 por nn. Ese es n. Número de divisores, n más 1 por n más 1 por n más 1. Vamos con el número m. 3 por 5 por 2 por 9, que es 2 por 3 al cuadrado. Elevamos a n, 3 por 5 por 2 a la n por 3 a la 12.
juntamos los tres, ¿no? Juntamos los tres. El 2n va adelante, juntamos los tres, quedaría 2 a la n por 3 a la 2n más 1 por 5 a la 1. Número de divisores, n más 1 por 2n más 2 por 1 más 1, ¿no? Vamos a factorizar ese 2 de acá. Cuidado, factorizamos este 2. Nos queda n más 1 por 2 por n más 1 por 2, ¿no? ¿Listo? Vamos a dejar ahí nomás. El problema dice que el número de divisores del número n, el número de divisores del número n es el doble que el número de divisores de m. O sea, aplicamos la ecuación y reemplazamos la cantidad de divisores de n y la cantidad de divisores de m y multiplicamos eso por 2. ¿No? Se da n más 1, n más 1. ¿A qué es igual n más 1? ¿A qué es igual A n 4. más 1? Cuidado, 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 cuidado. Miren bien, miren bien, miren bien. ¿A qué es igual n más 1? A 8. A 8. Respuesta. ¿7? ¿No? 7. Muy bien. Ese es Juancito. 7. N7. ¿Sí? N7. Vamos a hacer el 10. De todos los números primos entre 1 y 100, bueno, ahí debería ser coma, ¿no? El único número primo par es 2. Además del 5, todos los demás números primos terminan en 1, 3, 7 o 9. Determine usted cuántos pares de primos de 2 dígitos, cuántos pares primos de 2 dígitos, cuántos pares de primos, ¿no? Cuántos pares de primos de 2 dígitos que finalizan en 3, 7 y 9 poseen la diferencia de 10. Aquí está, los de rojo son los primos, ¿sí? Queremos pares de primos, ahí falta decir de 2 dígitos, de 2 cifras, que finalizan en 3, 7 y 9. ¿Ya? Ejemplo, 13 y 23, ¿no? 13 y 23 terminan en 3 y su diferencia es 10. A eso se refiere. 13 y 23 terminan en 3, pueden terminar en 3, en 7 o en 9, ¿no? Su diferencia es 10. ¿Cuántos pares de estos hay de 2 dígitos, ¿no? Acá hay un par. ¿Cuántos pares hay? ¿No? Son 8 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 pares. ¿Respuesta? Ajá. Muy bien. Gracias, les digo. ¿No? La D. Gracias, Juan Carlitos, ¿no? El tercer número compuesto. El tercer número compuesto es 8, pues, ¿no? El tercer número compuesto es 8. Vemos. La edad de Zamudio está representada por el valor de n.
calcula su valor para que E igual 175 por 245 a la n tenga 28 divisores que no son divisibles por 35. ¿Ah? Listo. Entonces, vamos a hallar todos los divisores del número E. ¿Ya? Todos, primero. Entonces, descomponemos a 175. 175 no tiene mitad, no tiene tercia, tiene quinta. Quinta, 3, sobrando 2, quinta de 25, 5. Quinta, 7, séptima 1. Es decir, A es 5 al cuadrado, 7, ¿no? Nos falta el 245. 175 es 5 al cuadrado por 7. 245. No tiene mitad, no tiene tercia. Quinta, quinta de 24. 4 sobrando 4. Quinta de 45, 9. Y 9 es un cuadrado perfecto, archiconocido, es 7 al cuadrado. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener que 245 es 7 al cuadrado por 5 elevado a n. Elevamos a n y sumamos. 5 elevado a 2 más n y 7 elevado a 1 más 2n, ¿no? Bueno, 2n más 1. Esos son, ahora tomamos los exponentes y le sumamos 1. 2 más n más 1 por 2n más 1 más 1. n más 3 y 2n más 2. Esa es la cantidad de divisores del número A. ¿Sí? Esta es la cantidad de divisores del número A. Ese es el total. Ahora, como nosotros queremos, como dice que ese número tiene 28 divisores que no son divisibles por 35, entonces vamos a hallar los números que sí son divisores de 35. ¿Ya? Sí son divisores de 35. ¿Cómo se hace eso? Se separa el 35, ¿ya? De este número, separamos a 35, ¿sí? Separamos un 5. De acá le quitamos 1. Entonces nos va a quedar 1 más n, ¿sí? De esto separamos un 7. Nos va a quedar entonces 2n. Entonces, solo lo separamos, ¿no? 5 por 7 por 5 elevado a 1 más n por 7 elevado a 2n. Hallamos los divisores. ¿De dónde? No de lo que hemos separado, ¿no? 35, lo que queda, separando 35, de ahí se hallan los divisores, ¿no? 1 más n más 1 y 2n más 1. La cantidad de divisores de 35 es n más 2 por 2n más 1. Entonces, nosotros queremos los que no son de 35. No son de 35. Entonces, restamos estas dos cantidades. Restamos. Y dice que esa resta es 28. El problema dice que la resta es 28. ¿Listo? Restamos eso y es 28. Multiplicamos. N por 2n, 2n cuadrado. N por 2, 2n. 3 por 2n, 6n. 3 por 2, 6. N por 2n, 2n cuadrado. N por 1, n. 2 por 2n, 4n. 2 por 1, 2. Igual 28. Sacamos del paréntesis. Y reducimos. Acá nos va a quedar 2n cuadrado más 8n más 6. Y acá nos va a quedar menos n cuadrado menos 5n menos 2. ¿No es cierto? Elimina 2n cuadrado, 8 menos 5, 3n más 4 igual 28. ¿Cuánto es n? ¿8? N es 8. Entonces, la edad de Zamudio es 8, ¿no? Porque eso es lo que nos pedía el problema.
n. La edad de Zamudio, que es n. ¿Listo? Señorita Nicole. Sí, Miss. Nos vamos a detener un momentito, ¿ya? Ok, Miss. Descansamos un segundito. Regresamos. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos con el 7, que también estaba pendiente. Un número solo tiene como factores primos 2 y 5, ¿ya? Siendo la cantidad de divisores 12. Si se cuadruplica dicho número, tiene 8 divisores más. ¿Cuál es el producto de los exponentes de estos números primos, ¿no? Se refiere cuál es el producto de los exponentes de 2 y de 5, ¿sí? ¿Cuál es el producto de los exponentes de 2 y de 5? Listo. Entonces, digamos que el número es A. Sus factores primos son 2 y 5. Entonces, A es igual a 2 a la n por 5 a la m. Puede ser 2 a la m y 5 a la n, al contrario. Listo.
Entonces, lo que tenemos que hallar es n y m, porque nos pide el producto de los exponentes. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, nos dice que la cantidad de divisores es 12, ¿sí? Entonces, n más 1 por m más 1 es 12. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahora dice que si cuadruplicamos a, el número va a tener 8 divisores más. ¿Ya? Entonces lo vamos a multiplicar por 4. A multiplicamos por 4. 4 es 2 al cuadrado, ¿sí? Juntamos las bases de 2. Tendríamos 2 elevado a n más 2 por 5 a la m. Cantidad de divisores. N más 2 más 1 por m más 1. 8 divisores más. ¿Cuántos divisores hay ahí entonces? ¿A qué es igual eso? 20 divisores. 20. Muy bien. Gracias. 20 divisores. Listo. N más 3 por m más 1 es 20. ¿Qué hacemos con estas dos ecuaciones? Nos fijamos que tienen factores comunes, ¿no? M más 1 es un factor común de estas dos ecuaciones, ¿no? De estos dos productos, M más 1. Entonces lo vamos a dividir las ecuaciones. Vamos a dividirlas. ¿Ya? Al dividirlas, pues elimina M más 1 y nos va a quedar n más 3 sobre n más 1 es 5 tercios. ¿No? Multiplicamos en aspa, 3n más 9 y 5n más 5. ¿Cuánto es n? Dos. Ajá, gracias. N es 2, ¿cierto? N es 2. N es 2. Muy bien. Reemplazamos 2 en la otra ecuación. ¿Cuánto es M? 3. 3. ¿Respuesta? Cinco. 6. 6. Ajá. Nos pide el producto, ¿no? El producto. ¿Listo? Ya está. En la siguiente clase vamos a hacer el 26, ¿ya? Creo que es el 26. Ay, no es importante, que no está acá, creo. 28. En una determinada institución, el número que representa el sueldo de un profesor tiene 15 divisores y está representada por 45 a la X. ¿Cuánto recibirá el siguiente año si el Estado aumentará su sueldo en 20%? Bueno, esto es un problema de examen, ¿no? ¿Listo? Bueno, ahí tenemos al querido profe. Entonces, el sueldo es 45 a la X. ¿Sí? Entonces, vamos a hallar X. Dice que ese número tiene 15 divisores. Entonces, vamos a hallar el número de divisores de 45. Descomponemos 45. ¿A qué es igual 45? Cinco por 9. 5 por 9. En factores primos. 3 al cuadrado por 5. Ajá. ¿Sí? 5 por 3 al cuadrado. 3 por 5 al cuadrado. ¿Listo?
elevamos a x, 3 elevado a 2x, 5 a la x. Cantidad de divisores, 2x más 1 por x más 1. Y eso es 15. ¿No? Sin hacer la ecuación nada más, ¿cuánto es x? 2. ¿No? X es 2. Entonces, ¿cuánto es el sueldo del profesor? ¿Cuánto es el sueldo? $2025. Gracias. 2025 soles, ¿sí? 2025, gracias, Divenita. 2025, ¿listo? Entonces dice, ¿cuánto recibirá el siguiente año si el Estado aumentará su sueldo en 20%? ¿No? Entonces su nuevo sueldo va a ser 120%. 120%. 100 más 20. 120% lo puedes hacer 120 sobre 100, bueno, puedes hacer también 1,2. 1,2 es 12 décimos, 6 quintos. 6 quintos de 2025. Quinta de 2025, quinta de 24, quinta de 25, 5, ¿no? 405. ¿Cuánto va a ser el nuevo sueldo? ¿Cuánto recibirá el siguiente año? 2.430. ¿No? 2.430. Muy bien. Le han aumentado el 20%. ¿Listo? Aquí hay un error, ahí es criterios de divisibilidad, ¿ya? Hagamos algunos problemas de criterios de divisibilidad. ¿Cuál es el dígito más pequeño que debe reemplazarse por numeral, en ese número, para que sea divisible por 12? ¿No? Si un número nos dice que es divisible por 12, significa que es múltiplo de 12, ¿no es cierto? Es múltiplo de 12. ¿Listo? 12 con su bolita arriba, múltiplo de 12. Entonces, vamos a expresar. Si es múltiplo de 12, debe ser múltiplo de 4 y múltiplo de 3. ¿Sí? Múltiplo de 4 y múltiplo de 3. Es múltiplo de 4 porque termina en 12 el número. Sus dos últimas cifras son múltiplos de 4. Es un múltiplo de 4. Entonces, criterio de divisibilidad del 3, ¿no? Criterio de divisibilidad del 3. La suma de cifras debe ser múltiplo de 3 o 3. ¿No? Entonces sumamos 2 más 9 más 6 más numeral más 1 más 2 es igual a múltiplo de 3. 2 más 9, 11 más 6, 17, más 1, 18, más 2, 20. 20 más numeral debe ser múltiplo de 3. ¿Cuánto vale ese símbolo? Para que mínimo, ¿cuánto vale ese símbolo para que todo ese número sea múltiplo de 3? Para que la suma sea múltiplo de 3. 1. 1, pues, ¿no?
Nada más. El incansable postulante Peque se propone encontrar todos los enteros que dejan un resto de 1 cuando se divide entre 2, 3 y 5. ¿Qué forma tomará? ¿No? ¿Listo? Entonces dice, todos los enteros que dejan un residuo de 1 cuando se divide entre 2, 3 y 5. ¿Ya? Un ejemplo es, por ejemplo, 61, ¿no? 61 entre 2 es 30, sobrando 1. 61 entre 3 es 20, sobrando 1. 61 entre 5 es 12, sobrando 1. A eso se refiere, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Pues se halla el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5, ¿no? Porque esos números tienen que dividirse a la vez entre 2, entre 3 y entre 5, cada uno de esos números, y sobrarles 1. Mínimo de 2, 3 y 5, ¿cuál es? ¿30? 30, ¿no? 30. Entonces, esos números tienen la forma de múltiplo de 30 más 1. Múltiplo de 30 más 1. ¿Cuál es la respuesta? La C. La C, ¿no? ¿Cómo escribimos los múltiplos de 30? Pues 30 por K, ¿no? 30 por K. ¿Cuál es el primer número de esos? ¿31? 31. 30 por 1 más 1, 31. ¿El segundo? 61. 61, ¿no? Y el tercero será 91 y así. Muy bien. Los colegios ofrecen un servicio educativo integral, dice. Se tiene que el número de estudiantes, al ser contados de 3 en 3, sobra 1. De 5 en 5, sobran 2. Y de 7 en 7, sobran 3. Hallar la suma de cifras del número de estudiantes sabiendo que está comprendido entre 505 y 605. ¿Listo? Entonces, si son contados de 3 en 3, sobra 1, ¿no? En otras palabras, el número de estudiantes es múltiplo de 3 más 1. También es múltiplo de 5 más 2, porque sobran 2. Y múltiplo de 7 más 3. ¿Listo? Vamos a igualar por lo menos 2 de ellos, si es posible. ¿Ya? Hay varias formas de igualar. Lo que se iguala son residuos o lo que le falta, ¿ya? Más o menos. En diferentes problemas de la práctica vamos a ver con más y con menos. ¿Ya? Fíjense, 5 por 3 es 15. 15 más 2, 17. ¿Sí? Entonces, podemos decir que esta expresión múltiplo de 5 más 2 es igual a múltiplo de 5 más otro múltiplo de 5 más 2. O múltiplo de 5 más 15 más 2. ¿Sí? Puede ser así. Y lo vamos a igualar con 7. Entonces decimos 7 por 2, 14. Más 3, 17. Entonces también podemos decir que eso es un múltiplo de 7 más 17. ¿No?
¿Listo? Como ya hemos igualado el 17, ¿qué se hace? Se halla el mínimo común múltiplo de 5 y de 7. ¿Cuál es? Tienen que estar igualados para hallar el mínimo común múltiplo. Esto tiene que estar igualado. Puede ser con más o con menos, ¿ya? Puede ser con más o con menos. Mínimo de 5 y 7, 35. Entonces, el número de estudiantes va a ser múltiplo de 35 más 17. Múltiplo de 35 más 17. ¿Ya? Es decir, el número de estudiantes es 35K más 17. Y esto está entre 505 y 605. ¿Ya? Podemos resolver eso pasando el 17 a los dos lados, dividiendo entre 35. Se puede hacer así. Más adelante hay otro ejercicio así. Pero lo vamos a hacer al tanteo nomás. 35 por 20. ¿Qué es más fácil esa multiplicación? 700. 35 por 20 es 700, se pasó. 35 por 15, 350 más 175. ¿350 más 175? ¿35 por 15? 525. 525, ¿ya? Entonces debe estar por ahí. K debe ser 16 o 17. ¿Ya? ¿Listo? K es 16. Entonces, el número de estudiantes va a ser 35 por 16 más 17. Si nosotros hacemos 35 por 17 y le agregamos 17, se pasa de 605. 35 por 17 más 17 se pasa. ¿Listo? Entonces, el número de estudiantes es 577. 577. 577 es múltiplo de 3 más 1. Revisamos eso. 577 es múltiplo de 3 más 1. ¿No? Separamos 1 acá, 576. 576 es múltiplo de 3, 5 más 7, 12, más 6, 18. Sí es múltiplo de 6, más 1, correcto, sí. Respuesta, son 577 estudiantes. Respuesta. $19. 19. Si se empieza a escribir uno a continuación de otro, la secuencia de los números naturales pares hasta el 38, como se muestra a continuación, ¿no? Ese es un número gigante, ¿no? Y está formado por la secuencia de los números naturales pares hasta el 38, ¿no? Listo. Queremos cuál es el residuo al dividir entre 9 el número así formado. Significa que ese número va a ser divisible entre 9, pero va a ser divisible entre 9 más un residuo, ¿no? No es divisible entre 9. Entonces va a ser, ese número va a ser 9K más un residuo. ¿Correcto? Porque dice cuál es el residuo, entonces no es divisible, no es 9K, es 9K más R.
Listo. Divisibilidad por 9, ¿no? Divisibilidad por 9. Vamos a sumar las cifras, ¿sí? Vamos a sumar las cifras. ¿Correcto? Vamos a sumar las cifras de este número y vemos, por ejemplo, si el número sale, la respuesta es 21, ¿cuál es el residuo? Es un decir, ¿no? Si la respuesta fuera 21, ¿cuál sería el residuo? 3. A eso se refiere el problema, ¿sí? Listo. Si la respuesta fuera 21, pues sería 18 más 3. El residuo sería 3. Y primero vamos a sumar 2, 4, 6 y 8. Listo. 2, 4, 6 y 8 es 20. Listo. Sigue el 10, el 12, el 14, el 16 y el 18. ¿Sí? 10, 12, 14, 16 y 18. Siguen esos números. ¿Qué hay que sumar ahí? Hay que sumar 1 más 0, más 1 más 2, más 1 más 4, más 1 más 6, más 1 más 8. ¿Cuántos 5 hay? ¿Cuántos 1 hay en 10, 12, 14, 16 y 18? ¿Cuántos 1? 5. 5 unos, pues. 10, 12, 14, 16 y 18. Ahí hay 5 unos. Y luego tenemos 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Cuánto da 0, 2, 4, 6 y 8? 20, ya lo hemos hallado. Entonces, ¿cuánto es la suma de 1 más 0 más 1 más 2 más 1 más 4 más 1 más 6 más 1 más 8? 25. 25. 25. Ahora veamos la suma de 20 más 22 más 24 más 26 más 28. ¿Cuántos 2 hay? 5 2. 2 por 5 hay 5 2. 2 por 5. 2 más 2 más 2 más 2 más 2. ¿Hay ahí cuánto? 10. 10. 10. ¿Y quiénes acompañan a esos 2? Acompañan 0, 2, 4, 6 y 8. Esa suma es 20. Entonces, ¿cuánto sería la suma de 2 más 0 más 2 más 2 más 2 más 4 más 2 más 6 más 2 más 8? 30. 30. Esa suma es 30. Si se fijan, esto va de 5 en 5. Entonces, la suma de desde 30 hasta 38, pero 3 más 0, así, ¿no? 35. Ya está. Y bien, hemos terminado, porque esto terminaba en 38, ¿no? Y empezaba en 2. ¿Cuánto es la suma total? Sumen eso, 20 más 25 más 30 más 35. 110. Gracias, Sebastián. 110. 110 es un múltiplo de 9 más ¿cuánto? 110 es un múltiplo de 9 más ¿cuánto? Más 2, ¿no? 108 es múltiplo de 9. 9 por 12 es 108. Más 2. ¿Respuesta? La D de dado. Muy bien. 2, ¿no? La D.
Listo, seguimos. ¿Cuántos números de 3 cifras son divisibles por 4 y la suma de sus cifras es un múltiplo de 9 más 4? Números de 3 cifras, ¿sí? Que sean divisibles por 4, es decir, que son múltiplos de 4. Y la suma de sus cifras, A más B más C, es un múltiplo de 9 más 4. ¿Listo? ¿9 por 4? 36. Entonces, ABC es un divisible entre 6, divisible por 6 más 4. Divisible por 6 más 4. ¿Cuántos de esos números hay? Dice, ¿no? De 3 cifras. Si es de 3 cifras, ¿no? Este número va a ser menor que 1000 y mayor o igual que 100, ¿no? Mayor o igual que 100. Entonces, restamos 4, ¿sí? Hace rato lo hicimos al tanteo. Acá restamos 4, dividimos entre 36. K es mayor que un poco más de 2 y menor o igual que un poco más de 27. ¿Desde qué entero hasta qué entero están en ese intervalo? ¿Desde qué entero hasta qué entero están en ese intervalo? Ajá, mayor que 2 y 2, un poquito más de 2. No es necesario sacar el decimal, ¿no? Un poquito más de 2 es 3. Un poquito menos que 27, o sea, es mayor de 27. Entonces, toma el 27, ¿no? El intervalo toma desde el 3 hasta el 27. ¿Cuántos K son? De 3 a 27. ¿Cuántos K son? ¿De cuántos números estamos hablando? ¿Cuántos valores toma K? ¿Cuántos valores toma K? Si K es de 3 hasta 27, ¿cuántos valores toma K? ¿Sí? 25. 25 valores, ¿sí? Recordemos que si incluimos al 3 y al 27, se resta 27 menos 3 y se le suma, ¿sí? Si los incluimos a los dos. 25 valores. Significa que los números van a ser 35K más 4, ¿no? Entonces, K tiene 25 valores. Entonces, ¿cuántos números de 3 cifras hay? ¿Respuesta? ¿Cuántos números de 3 cifras son entonces? Respuesta. ¿25, sí? La alternativa es la D, ¿no? La D. Vale. 25. ¿Y cuál es el primer número? El primer número es 36 por 3 más 4, ¿no? 36 por 3 más 4. 112. 112. Muy bien, gracias. Gracias también, Juancito. 112, ¿no? El primer número es 36 por 3 más 4. El primer número que cumple esto que dice el problema, ¿no? Y el primer número es 112. Tiene que ser más de 100. Y el último número es 36 por 27 más 4. ¿No? Y ahí hay entonces 25 números. 25 números, mi lapicero. Ya.
Los números de la forma numeral 2A, 2B, siempre son divisibles por... Bien, apliquemos aquí la descomposición por bloque, ¿no? Si quiero componer por bloque, o sea, no separadito, sino, digamos, bloque AB, tenemos acá 0, 1, 2. Entonces es AB por 10 a la 0, que es AB. Aquí, 0, 1, 2, 3. Entonces es ABC por 10 al cubo y ABC por 10 a la 0. Acá es 0, 1, 2, 3, 4. Entonces es AB por 10 a la cuarta más AB por 10 al cuadrado más AB por 10 a la 0. Vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Sí? Entonces ahí va a ser AB por 10 al cuadrado, ¿sí? AB por 10 al cuadrado. Más 2AB por 10 a la 0. Y eso es 100AB más 2AB. Eso es 102AB. También los pueden descomponer por separado, no por bloque, ¿no? Por separado. Y después lo vuelven a juntar. ¿Ya? Por separado y lo vuelven a juntar. Bueno. 102 descompuesto es 2 por 3 por 17. Sí. 2 por 3 por 17. O 2 por 51. AB. Entonces, estos números, ¿no? Estos números siempre son divisibles por ¿quién de estos? Por 51, pues, ¿no? Porque es el único número que corresponde a esta descomposición, ¿no? El único número que corresponde a esta descomposición. No está el 8 aquí, no está el 8, no está el 12, no está el 9, peor el 68. Entonces, son divisibles por 51 y por otros números más, ¿no? Son divisibles por 51. Son múltiplos de 51, en otras palabras, múltiplos de 51. ¿Cuál es la cantidad de divisores del menor año bisiesto del presente siglo, que también es divisible por 11? Menor año bisiesto del presente siglo, que también es divisible por 11. Año bisiesto. Año bisiesto es un múltiplo de 4, ¿no? Un múltiplo de 4. Exceptuando algunos. Exceptuando algunos. ¿Listo? Entonces, lo que queremos es que ese número también sea divisible por 11. Es decir, el número va a ser divisible por 4 y por 11. Entonces, queremos el menor año bisiesto, 2000, 2004, del presente siglo, ¿no? 2000, 2012, 16, 20, 24, 28. Divisibles, todos son divisibles por 4, ¿no? Divisible por 11. Entonces damos una rápida miradita. Divisible por 11. Sumamos sus cifras alternadas y las restamos, ¿no? Por ejemplo, acá. 2 más 0 menos 4 más 0. La respuesta tiene que ser 0, un múltiplo de 11. ¿No? 2 más 0, 0. 0 más 8, 8. 2 menos 8, nada. ¿No? 2 más 1, 3. 3 menos 2, 1. No. ¿Cuál de estos es múltiplo de 11? Dando una rápida mirada a las sumas alternadas. ¿Cuál de ellos? Es el 2024. El 2024. ¿Por qué? Porque 2 más 2 le restamos 0 más 4. 4 menos 4, 0. ¿No? Si eso da 0 o un múltiplo de 11,
Entonces, es divisible por 11. Entonces, el número es 2024. ¿Cuál es la cantidad de divisores de 2024? ¿Ya? Descomponemos 2024. 2024. Pues tiene cuarta. Acabamos de ver que tiene cuarta, ¿no? Su cuarta es 506. Tiene onceava. Onceava de 54, sobrando 6. Onceava de 66, 6. 46 tiene mitad, 23 es primo. ¿No? 2024, cuidado, es 4 por 2, 8, ¿sí? 4 por 2, 8. Y 8 es 2 al cubo. ¿Sí? No podemos poner 4, recordemos, solo primas. 4 por 2, 8, 8 es 2 al cubo. Por 11, por 23. ¿Cuántos divisores tiene 2024? ¿Cuántos divisores tiene 2024? ¿Vamos? ¿16? Ajá. 3 más 1 por 1 más 1 por 1 más 1, ¿no? 4 por 2, 8 por 2, 16. Tiene 16 divisores. ¿Listo? Ismael le pregunta a su primo Braulio sobre la cantidad de soldaditos. Braulio le dice: si los agrupo de 3 en 3, me sobra 1. Si los agrupo de 5 en 5, le faltarían 4. Entonces, el número de soldaditos es una cantidad que si los agrupas de 3 en 3, sobra 1, ¿no? Y si los agrupa de 5 en 5, le faltaría 4 para completar el número de soldaditos. Dice que la cantidad de soldaditos que tiene se encuentra comprendida entre 80 y 100. ¿Listo? Entonces, igualamos acá. ¿Ya? Igualamos ahí. Podemos igualar con positivo o con negativo. ¿Ya? Digamos que vamos a igualar con positivo, con más 1. ¿Correcto? Múltiplo de 5 menos 4 es igual a múltiplo de 5 más 1. 4 y 1 debe ser 5, fíjate. 4 y 1 es 5, pero uno negativo y otro positivo. Ejemplo, 21. ¿No? 21, el número 21. 21 es 25 menos 4, ¿sí? 21 es 25 menos 4. Y también es 20 más 1, ¿sí? ¿Correcto? 25 menos 4 o 20 más 1. La cosa es que es múltiplo de 5 menos 4 o también otro múltiplo de 5 más 1, ¿no? No el mismo múltiplo, obviamente. Múltiplo de 5 menos 4, múltiplo de 5 más 1. Como ya tenemos 5 y 3 y 4 y el mismo residuo, 3 y 5 y el mismo residuo 1, mínimo común múltiplo de 3 y de 5, mínimo de 3 y de 5, 15. Entonces, el número de soldaditos es múltiplo de 15 más 1. Y está entre 80... ¿Qué múltiplo de 15 está entre 80 y 100? ¿Qué múltiplo de 15 está entre 80 y 100? Vamos, solo hay un múltiplo de 15 que está entre 80 y 100. ¿Cuál es? 90. 90. Entonces, ¿cuántos soldaditos tiene?
91. 91 soldaditos. 90 más 1, 91 soldaditos, ¿sí? Si los agrupa de 3 en 3, le sobra 1, ¿no es cierto? Y si los agrupa de 5 en 5, le faltan 4. Listo, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, señorita Nicole. Hasta luego, Hasta amiga. luego. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego.